¿no? Me gusta esa sinceridad la que han dicho de que estaba sencilla, pero faltaba repasar más. Y es cierto, nosotros tenemos muchas veces el conocimiento, pero si ese conocimiento no lo utilizamos, vamos a terminar olvidándolo. Y luego a veces no percibimos que necesitamos usar ese conocimiento mucho más adelante, ¿no? En este caso, el periodo de una señal, el laplaciano, todos son conceptos muy importantes porque justamente este curso de señales y sistemas les va a servir como base para los cursos de control, de sistemas de comunicación, bueno, para las áreas, por así decirlo, ¿no? Y también para el área de procesamiento digital de señales. Justamente esta área es una de las, bueno, para los que van a entrar más en tiempo discreto, esto es bien importante, ¿no? El hecho de que les haya tomado estos conceptos responde al hecho de que muchas veces olvidamos cuál es la frecuencia de una señal. Cómo es que podemos convertir esta a tiempo discreto, utilizando una frecuencia de muestreo, convirtiendo del dominio del tiempo a la discretización, ¿no? Ahora, ¿qué es el laplaciano? Es básicamente convertir una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Justamente para poder realizar operaciones de una forma más eficiente, más óptima o de una forma más sencilla. Muchas veces una multiplicación de señales en tiempo continuo puede ser muy complicada, sin embargo en el dominio de la frecuencia es bien simple, ¿no? Imagino que eso lo han visto en el curso de fundamentos de señales. En sí esta no sería una multiplicación propiamente dicho, sino lo llamamos de convolución. Entonces, una convolución en tiempo continuo es complicado, sin embargo, en el dominio de la frecuencia es una simple multiplicación. Entonces, y para eso nos sirven, digamos, las transformaciones. Una de ellas es el laplaciano, otra de ellas es la transformada de Fourier, y otra de ellas es la transformada Z, ¿no? Todas estas no son nada más que transformadas en tiempo, bueno, en frecuencia. En el caso del laplaciano lo vemos lo denotamos con la letra S. En el caso de Fourier lo denotamos con el L más J omega. Y en el caso de Z es básicamente similar a Fourier, solo que denotamos este E a la menos J omega por Z, ¿no? También tenemos la transformada discreta de Fourier, y así por el estilo. Todas esas no son más que herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder analizar las señales, ¿no? Ver qué es lo que las señales tienen de... o sea, qué es lo que estas señales nos van a transmitir, qué información nos van a dar estas señales. Justamente para eso es lo que sirven estas transformaciones y son muy importantes. Usualmente este curso, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, también a más detalle. Está diseñado para que se haga el análisis en tiempo. Sin embargo, nosotros vamos a ir un poco más allá y también lo vamos a ver de forma discreta, ¿ya? Este es en tiempo continuo y este es en tiempo discreto. Esto con el fin de que puedan tener una base en el curso de procesamiento digital de señales y no estén tan perdidos como alguna vez me pasó, por ejemplo, que no había visto casi nada de tiempo discreto y luego me pasó factura en esta materia, ¿no? Entonces es importante que sepan por lo menos lo básico para que puedan ir ya un poco más preparados al siguiente curso. ¿Ok? Vamos a hacer todo lo posible para que podamos abarcar
lo más que se pueda, esos 4 meses. Ok, chicos, empezamos definiendo qué es una señal. Una señal es una función de una variable independiente. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que básicamente es una función f de x, ¿no? Ahora, en este caso nos dice, esta variable independiente puede ser el tiempo. Entonces, ¿cómo definimos una función? En función del tiempo, valga la redundancia, simplemente denotándolo de esta manera. ¿Ya? Ahora, esto es muy importante. Nos dice que lleva alguna información o que describe algún fenómeno físico. Es lo que les decía a ustedes. Es intentar saber qué es lo que esta señal nos está diciendo. Una vez que entendamos todo eso, entonces vamos a poder analizar con mucha más calma lo que estas señales tienen para decirnos, ¿no? Entonces, esta señal puede ser de 2 tipos. Puede ser una señal de, como les decía, de tiempo continuo, o también puede ser una señal de tiempo discreto, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia ambas señales? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Ok. Y bueno, primero, lo primero. A ver. No dice nada de Laplace. Ok. ¿Llegó algún mensaje, por favor? No me está llegando nada. Ok, continuemos. Eh, una función en tiempo continuo, básicamente va a tener como eje principal el tiempo. Y una función en tiempo discreto va a tener como eje principal esta n. Okay. Tiempo continuo, tenemos una señal continua, valga la redundancia, y en tiempo discreto vamos a tener un conjunto de muestras. Puede ser de este tipo. ¿Ya? Cada uno va a estar espaciado por un cierto periodo, que es llamado periodo de muestreo. ¿Okay? Lo que diferencia uno del otro es que en cada instante del tiempo, esta señal en tiempo continuo va a existir. Ok, por ejemplo, una señal en tiempo continuo que podemos encontrar en nuestro día a día es básicamente la señal eléctrica, la domiciliaria que tenemos, ¿no? Esa de 220 voltios, que básicamente es de 311 de amplitud y 220 voltios RMS, ¿no? Eh, ¿Por qué decimos que es en tiempo continuo? Porque en cada instante de tiempo nosotros vamos a tener un valor. Escojamos el instante que escojamos. Si escogemos un instante de tiempo muy continuo, si hemos esperado luego una hora, siempre vamos a obtener un valor, ¿no? Lo cual no pasa con el tiempo discreto, porque el tiempo discreto vamos a tener, por ejemplo, va a estar definido por un tiempo de muestreo, y si hemos escogido un momento o un instante de tiempo donde ese tiempo de muestreo no pudo muestrear una señal, entonces simplemente en ahí no vamos a tener ningún valor, ¿no? Y en caso escojamos, digamos, un instante de tiempo donde exista, ahí sí vamos a obtener un valor de vuelta, ¿no? Ok, lo que les mencionaba, una señal en tiempo continuo usualmente está definido por esta T, ¿ya? Que indica el tiempo. La variable independiente en este tipo de señales básicamente es el tiempo. Y como les mencionaba, toma valores continuos. Por otra parte, la señal en tiempo discreto está definida por esta n.
Y esta variable independiente n solo toma valores enteros, que incluso también va a ser definida por la función impulso, ¿no? O sea, básicamente esta función que tenemos, por ejemplo, si este tuviese un valor 2, menos 1, 1, 1, entonces estaría definida por una función de impulsos, ¿no? Va. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos empezar a definir una señal. Bueno, en este caso una señal discreta, ¿no? Y una señal continua. ¿Ok? Como les mencionaba, podemos encontrar señales en prácticamente todo lado, ¿no? Tenemos las señales eléctricas, que son voltajes y corrientes. Por ejemplo, en un dispositivo electrónico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos voltajes, tenemos corrientes, y además, ¿qué tipo de otras señales podemos encontrar ahí? Por ejemplo, en el celular podemos tener incluso variables de temperatura. En el caso de las CPUs, por ejemplo, a los que les gusta hacer overclocking, esta es una variable muy importante porque van a tener que monitorear ahí el CPU en todo rato, si no, hasta puede explotar. Tenemos señales acústicas, que básicamente son las señales de audio. Tenemos también las señales biológicas, como por ejemplo las señales electrocardiográficas y las del cerebro, que nos indican si una persona está bien, si una persona está mal. Entonces, ese tipo de señales hacen ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que les decía. Hay que interpretar qué información nos entrega esta señal, ¿no? También tenemos señales de tipo financiera, por ejemplo, las tasas de cambio. Si ustedes, por ejemplo, van a Google y colocan dólar a sol, entonces van a ver cómo es que está la tasa de cambio, si está subiendo, si está bajando con respecto a un valor. Y ese, por ejemplo, es una variable de tipo discreto, porque eh, el dólar va a estar cambiando con respecto a un instante de tiempo, ¿no? Va a depender, digamos, mucho de nuestras autoridades. Un día puede estar en 3.60 y nuestro presidente dijo algo, luego se subió a 3.80. En el mundo está pasando una guerra, eso sube a 3.90 y cosas así, ¿eh? Entonces, ese tipo de señales son los que podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Por otra parte, ¿qué es lo que podemos hacer con estas señales? Vamos a tener bastantes aplicaciones, ¿no? Lo que les decía, el análisis de las señales y sistemas hoy en día juega un rol importantísimo en un amplio rango de áreas de ingeniería. Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, ahorita estamos viviendo un boom, ¿no? Primero teníamos las señales AM, teníamos las señales FM, teníamos el 2G, luego pasamos al 3G, luego estuvo de moda el 4G y hoy en día estamos llegando a lo que es el 5G en señales celulares, ¿no? De igual manera con el Wi-Fi, estábamos primero en la banda de los 2.4 GHz, luego pasamos a la 2.4 y 5, y hoy en día estamos en el Wi-Fi 6, que se está empezando a convertir en nuestro nuevo estándar, ¿no? En el campo de la medicina, con las señales MRI y los ultrasonidos, lo que les decía, las señales de tipo acústica en el campo de la música, tenemos la grabación de canciones y la síntesis de voz. Por ejemplo, sin este procesamiento digital de señales, nuestro amigo Bad Bunny no sería famoso, gracias al autotune, que hace maravillas. Por ejemplo, también en el caso del petróleo y gas, con la exploración geológica, la sísmica, que esto es recontra interesante, ¿no? Y esto es como para
que puedan observar algunas imágenes de las aplicaciones que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la telefonía celular, cuando tenemos las celdas, el celular y las estaciones base, ¿cómo es que se interconectan estas señales con con nuestros teléfonos, ¿no? Con nuestros celulares? Cómo es que interconectan también la señal de internet? En el caso de los radioenlaces y todo eso, lo que les mencionaba, las señales MRI, que nos sirven para detectar, bueno, les sirve a los médicos para poder detectar anomalías, por ejemplo, en el cerebro humano, para poder hacer detección de tumores u otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que les mencionaba también, en el caso, por ejemplo, de la sísmica, donde tuve no sé si la oportunidad o la desdicha de caer un tiempo en el campo de la geología, donde básicamente tienen una recolección de datos sísmicos. Eso, por ejemplo, es recontra interesante porque mediante esta técnica se pueden reconstruir imágenes a partir de estas señales acústicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen un sonar acá que envía las señales de audio, o sea, envía pulsos de audio hacia el subsuelo marítimo, y mediante la reflexión de estas señales, estos hidrófonos pueden recolectar todas esas reflexiones. Y al final cada una de ellas va a obtener una señal con una diferente amplitud, y todas esas señales van a ser luego reconstruidas en una imagen. Y con esa reconstrucción obtienen en lo que es el perfil sísmico. Eso es importantísimo porque justamente con este perfil sísmico van a saber cómo es que están constituidas todas estas capas en el subsuelo. Y en el caso donde, por ejemplo, encuentren gas o petróleo, algún tipo de reservorio, entonces ellos van a tener que analizar este perfil sísmico para que puedan introducir ¿no? sus tubos para poder retirar todo este hidrocarburo, ¿no? Como les mencionaba, es un campo súper grande. Eh, en el caso en el que tienen que analizar no solo cómo está compuesto el subsuelo, sino también tienen que ver si es que hay una falla sísmica, la viabilidad y todo eso, es impresionante, impresionante, ¿no? Ok, y pasemos a definir un poco lo que son los sistemas, ¿no? A grosso modo. Un sistema no es nada más y nada menos que una caja que responde a una o varias señales de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como les he mencionado, tenemos una caja que responde a una señal de entrada y obviamente vamos a tener una salida. Pero denotémoslo un poco más. Vamos a hablar en términos de control, ¿no? Ahora, esta señal puede ser única o puede ser múltiple, ¿no? Podemos tener varias señales, podemos tener varias salidas, una o más salidas, bueno, y cuya respuesta se escribe en términos de una o más señales de salida, ¿no? Es lo que les decía. Ahora, para la suerte de ustedes, este curso se centra en los sistemas de una sola entrada y una sola salida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un sistema con una entrada y con una sola salida, ¿ya? No vamos a tener estos casos que ven aquí. Entonces vamos a tener, como les mencionaba, una entrada, vamos a tener aquí un sistema y vamos a tener una salida. Entonces, ¿cómo es que denotamos esto? Eh, Nuestra función del sistema va a ser denotada de nuestra salida con respecto a nuestra entrada.
Y eso vamos a verlo mucho más adelante. ¿Ya? Obviamente, esto ya lo han tocado en algunos cursos previos. Por ejemplo, los circuitos RLC. Ustedes han visto que tenían una señal de voltaje. Imagino que tenían algo así. Un voltaje de entrada. El tiempo y ustedes tenían una señal de salida. Entonces, imagino que han visto esto. Entonces, este es, por ejemplo, un sistema, ¿no? Eso puede ser denotado de esta manera. Básicamente, en ese caso, tendríamos nuestra señal de salida de voltaje sobre la entrada. Y aquí nuestro sistema, ¿no? También tenemos lo que es la dinámica de bastantes dispositivos, como por ejemplo un avión, puede ser un carro, pues un montón de cosas. Podemos definirlo de la siguiente manera. Todo ente que recibe una señal de entrada y da como respuesta una señal de salida puede ser denotado como si fuese un sistema, ¿no? Pues, por ejemplo, biológicamente podemos hablar incluso del sistema digestivo. Tenemos una entrada de comida y, bueno, tenemos una salida, ¿ya? Obviamente este sistema realiza un procedimiento, realiza un proceso, y obviamente la salida que vamos a tener es una respuesta a una entrada eh, que, que hemos tenido, ¿no? Un algoritmo de detección de bordes para imágenes médicas, en sí, en todo, los algoritmos pueden ser considerados también como sistemas, porque básicamente tienen una entrada, realizan un proceso, un procedimiento, y luego tenemos una salida. ¿Sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, un algoritmo de análisis de datos financieros para predecir los precios de las acciones y bonos. Entonces, también un sistema. Tenemos una entrada, tenemos una salida y tenemos un proceso en medio. Entonces, básicamente esos son los sistemas, a grosso modo, ¿no? Estos sistemas pueden ser extremadamente diversos. Sin embargo, desde la perspectiva de la entrada-salida, muchos sistemas comparten la misma característica de ser lineales e invariables en el tiempo. ¿Ok? Y eso es importante porque nuestro curso va a ofrecer la teoría de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. O sea, nosotros nos vamos a centrar en este tipo de sistemas. ¿Ya? En la siguiente sesión lo vamos a ver con mucho más detalle. Bueno, siguientes sesiones, obviamente, lo vamos a ver con mucho más detalle. Esto, ¿no? Entonces, chicos, eso vendría a ser una introducción a grosso modo de lo que es nuestro curso. Entonces, eh, no sé qué impresiones tengan, por favor. Vamos a parar de compartir aquí. Bueno, quisiera eh, tener con ustedes algún tipo de precisión. Mm, Algo que me había olvidado antes de que termine nuestra sesión. Van a tener ustedes 5 minutos, por ejemplo, de tolerancia de entrada en la sesión. Pasado esos 5 minutos, si entran en la sesión, no tengo ningún problema. Sin embargo, ya la asistencia no va a ser considerada. Por favor, sean puntuales. En el caso de que les esté pasando algo y no puedan entrar a tiempo, por favor, mandar un email con una justificativa. O si no, háganle saber al delegado, ¿ya? El delegado ya me informará, entonces más adelante, qué es lo que pasó para que luego ustedes no tengan problemas con el tema de las asistencias. ¿Ok?
Una cosa más es que probablemente tengamos algunas clases presenciales. ¿Ok? Yo les voy a comunicar con tiempo de anticipación en caso de que eso suceda. Es muy probable que uno de nuestros exámenes sea presencial, en su mayoría van a ser virtuales. ¿Ok? Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, por favor siempre con el delegado, pueden hacérmelo directamente o como les mencionaba, decirle al delegado para que él pueda transmitir sus dudas e inquietudes. Eh, Estábamos quedando como delegado Héctor, ¿no? Ujú. Ya, Héctor, un favor, tal vez hay algunos compañeros tuyos que no han ingresado a la sesión. Puede ser que porque recién se han inscrito al curso. Te agradecería mucho que puedas darle una revisada a las personas del Classroom y a los matriculados de curso y que se comuniquen conmigo, por favor, para yo poder incluirlos dentro del Classroom, ¿no? Una cosa más, la prueba de entrada la voy a subir de acá a poco tiempo a la plataforma del Classroom. En el caso de que haya personas de que no han dado la prueba de entrada, entonces voy a tener que pedirles que lo envíen resuelto. Ustedes también son bienvenidos a enviarlo resuelto con todos los pasos de ley a través de la plataforma Classroom. Ok, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, dime. Las clases van a ser con la cámara encendida. Yo opinaría que sí, ya. Bueno, si desean, también puedo encender mi cámara, solo que Eh, como estoy escribiendo todo el tiempo, lo que van a hacer es ver solo mi cabeza, mi pelo. Por ese motivo no la ah, enciendo, ya. ¿Y Pero, por qué, ingeniero? ¿por qué qué? ¿Por qué tenemos que encender nuestras cámaras? Porque de esa manera puede ser un poco más dinámico. O sea, Ah, es muy diferente hablar a personas que estás viendo que básicamente hablarle a una pantalla. Entonces, es mm, opcional, ¿no? O sea, yo no les obligo, pero sería una cortesía muy bonita de su parte para saber que están prestando atención, que justamente están ahí, ¿no? O sea, que no le estoy hablando a un computador y no sí, tener esa ingeniero, sensación. sí entiendo. Lo que pasa es que en mi caso, como creo que hay demasiada, pesa mucho, creo, cuando tenemos encendido las cámaras. Bueno, en mi caso se entrecorta, ¿no? Ah, Este, entiendo. claro, en cambio, cuando es todo apagado, hay menos, digamos, peso y por lo tanto es más fluido ¿cómo se llama? Cuando enseña, ¿no? O sea, no hay cortes entre cortes, ¿no? Entiendo, entiendo. Como les digo, es básicamente solo una cortesía, o sea, es opcional. O sea, si quieren encenderlo, genial, bien por mí, bien por ustedes. No es obligatorio, es opcional. ¿Ok? ¿Alguna duda más, chicos? Buenas tardes, Eh, ingeniero. sí, Ángel. Bueno, solo quería saber con qué tema vamos a empezar la siguiente clase. Justamente vamos a empezar a definir un poco más lo que son las señales y los sistemas, para que tengan esa base. Disculpe, ingeniero, Sí. ¿usted qué tipo de bibliografía nos podría brindar? El libro básico, Gracias. que es el de OpenGen. Pero como les mencionaba, también lo voy a subir a la plataforma. Ah, ya, gracias. Sin embargo, si desean, pueden ir descargándolo. Hay dos volúmenes, uno que se llama Señales y Sistemas propiamente dicho, y el otro que es Sistemas de Señal Discreta, alguna cosa así. Digital Systems, alguna cosa. Que también tiene bastante
bastante de lo que nosotros podemos ver. O bueno, lo que ustedes van a ver en el siguiente curso de procesamiento digital de señales. ¿Ya? ¿Otra duda más, chicos, por favor? El examen, ¿hasta cuándo lo podemos subir al Classroom? ¿El examen de entrada? Sí. No tienen que subirlo al Classroom, tienen que enviármelo al correo y tienen 10 minutos una vez finalizada la sesión. Por ejemplo, finalicemos 9:05, tienen hasta las 9:15. Ingeniero, no, disculpe, es que yo no di el examen de entrada, ingeniero. ¿Lo puedo enviar mañana? Sí, sin embargo, como les decía, van a tener bueno, tal vez no sea considerado, necesito tu justificativa, por favor, envíala con el correo. ¿Ya? Voy Claro. a dejarlo activo. Lo voy a subir como si fuese una tarea. Tienen hasta el día domingo a la medianoche para que puedan subirlo. Así que pueden hacerlo con calma, no hay problema. Lo que me interesa es de que repasen esos conceptos y los tengan bien claros. Ok, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta más? Por favor, en las sesiones no duden en consultar. Ingeniero, buenas noches. Sí, Vidal, dime. Quizás no podría pasar los PPTs para poder estar viendo los temas de repente. Los PPTs los voy a pasar finalizada la unidad didáctica. Esto por el hecho de que a veces se van a anotar algunas cosas y los PPTs que les pueda pasar son incompletos. Ingeniero, ¿la asistencia es nota o...? Esa es una muy buena pregunta. Yo no lo consideraría como una nota, sin embargo, lo consideraría como un adicional. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un 13, bueno, 13 punto algo en tu promedio general? Entonces, si eres una persona que ha estado presente en las clases, que ha participado, que ha cumplido con sus listas, entonces esa asistencia te puede apoyar. ¿Entendido? Ingeniero, gracias. De nada. Entonces, si no hay alguna duda o consulta más, chicos, estaríamos finalizando con eso nuestra sesión de hoy día. Entonces nos estaríamos viendo el día miércoles. Una consulta, ¿no, ingeniero? No Sí, sé David. si podría subir el sílabus del curso. Sí, recuerdo haberles dicho que el sílabus les iba a enviar la siguiente semana. ¿Les dije a ustedes o no les dije? No lo escuché. Ya, el sílabus tenemos para enviarlo hasta el día, bueno, 2 semanas de iniciadas las clases. Ok, y vamos a ver esta semana cómo nos va. Si es que podemos correr con bastantes temas, si es que no. Como les mencionaba, mi intención es de poder darles cierta base de lo que es señales discretas, para que así luego en el siguiente curso no estén un poco perdidos. Entonces, lo que estoy haciendo es modificar un poco el sílabus que había anteriormente. Incluso el orden en el que ponían las cosas, porque sistemas lineales, que era básicamente algo que se tenía que tocar al inicio, lo tocaban al final y bueno, creo que eso creaba bastante confusión en los alumnos. Ok, chicos. Ok, en ese caso, entonces, ya no habiendo ninguna consulta más, por favor, finalicemos esta sesión. Descansen, por favor, mándenlo su prueba de entrada y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Ok, grande abrazo, chicos. Ingeniero, una consulta antes que se vaya. Sí, Jorge, dime. Los exámenes se va a coordinar con previa, ¿no? Previas clases o se va a poner un cronograma o algo. Tienen un cronograma de exámenes, si no estoy mal. Creo que ya empiezan sus pruebas por julio, por agosto y septiembre.
sea, se va a respetar ese cronograma que está en el centro de cómputo, el calendario lectivo de la UNSAC. Tengo la intención de que esa semana no dicte clases, para que así ustedes tengan más tiempo de estudiar en los demás cursos y en este curso. Así no se les pueda cruzar nada. Entonces, va a depender de bastante de ustedes cómo vayamos a hacer eso. ¿Estaría bien? Por mi parte, sí. Genial. Ok, chicos, ¿alguna duda más antes de finalizar? Ya creo que ahora sí finalizamos, chicos. Muchas gracias por su paciencia, por todo. Nos vemos en la siguiente sesión. ¿Listo? Cuídense.